Nuestra familia vivía en la pobreza y mis padres decidieron que mi hermana o yo debíamos abandonar la escuela. Mi hermana no dudó en abandonar la escuela y me dijo que estudiara mucho. Ella dijo que su mayor deseo en esta vida era tener un auto para poder pagarle a mi hermana. Trabajé día y noche sin atreverme a parar un momento. Después de graduarme incluso acepté 3 trabajos al día para ahorrar dinero. Finalmente me encaminé con paso firme. En el cumpleaños de mi hermana le compré un auto. Mi hermana estaba muy feliz. Desde entonces ella se queda con la 1/5 parte de mi salario mensual para sus gastos. Vive en mi casa. Y me trataba como a Annie. Cada vez que mostraba la más mínima insatisfacción, ella lloraba y decía: si no hubiera sido por ti en aquel entonces, no habría abandonado la escuela. Estoy segura de que habría tenido un futuro mejor que el que tienes tú ahora. No fue hasta que descubrí que mi hermana no abandonó la escuela por mí ese año, sino que se fugó con un gángster. Y le quité el acceso a mi tarjeta. Pero ella se puso ansiosa y me empujó desde un edificio alto. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de nuevo en el día en que mis padres preguntaron quién abandonaría la escuela. Una mamá. Simplemente me dejó abandonar la escuela. Soy la hermana mayor. Y debo cederle el paso a mi hermana pequeña. Soy mayor. Y es hora de aligerar la carga que pesa sobre nuestra familia antes. Oí vagamente la voz de Rebecca. Pero, ¿no me había empujado ya por las escaleras y me había muerto en la caída? La voz en mi oído se hizo cada vez más clara y la escena cada vez más familiar. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos y luego confirmé que había renacido. Seguramente fue porque los cielos vieron cuán miserablemente Rebecca me había intimidado en mi vida anterior que me dieron la oportunidad de renacer. En esta vida. Definitivamente haré que Rebecca reciba lo que se merece. En el dormitorio. Mi madre seguía discutiendo con Rebecca. Realmente no podía soportar más la apariencia hipócrita de Rebecca. Mamá. Esto es lo que debería hacer como hermana mayor. La situación económica de nuestra familia no es buena, por lo que mi hermana pequeña debería poder estudiar mucho. No me hacen ningún mal. No te preocupes. Ella fingió ser muy comprensiva delante de mi mamá. Como si todo fuera por su hermana pequeña. Pero en realidad lo que hizo fue fugarse por su propia conveniencia. Realmente actuó bien. Recordé la situación miserable de mi vida anterior. Abrí la puerta de un empujón y entré. Rebecca parecía sorprendida de que yo entrara. Y había un dejo de sorpresa en sus ojos. Dora, ¿por qué entraste? Tu hermana y yo estamos hablando de algo importante. Sal tú primero. Mi expresión era muy tranquila y era difícil saber lo que estaba pensando. Dije con calma: mamá. Escuché todo lo que pasó afuera. Mi hermana quiere darme la oportunidad de ir a la escuela. Y estoy dispuesta a aceptarlo. La cara de mi madre mostró una expresión de confusión. ¿Cómo que estás dispuesta? ¿A ir a la escuela en lugar de mi hermana? ¿Acaso mi hermana no quiere ir? Me hice la tonta. Sabía muy bien que en la sociedad del futuro la educación es la clave para conseguir un trabajo. Mi madre estaba a punto de regañarme por haberme portado mal. Pero Rebecca era muy buena leyendo las expresiones de la gente y habló antes que mi mamá. Mamá. Mira. Mi hermana y yo estuvimos de acuerdo en ir a la escuela. No te preocupes. Ambas lo hacemos de manera voluntaria. Mi mamá suspiró: Rebecca. Sé que estás haciendo esto por el bien de tu hermana. Solo tengo miedo de que no tengas una buena vida en el futuro. Me guardarás rencor por no dejarte ir a la escuela. Pero en ese momento, Rebecca estaba tan feliz de poder fugarse con el chico rubio que no escuchó esas palabras en absoluto. Parecía muy emocionada: mamá. No te preocupes. Estoy segura de que tendré una vida mejor que Dora en el futuro. En este momento, Rebecca tiene puestas sus esperanzas en ese hombre. Espera que el hombre de afuera la lleve a vivir una buena vida. Por supuesto. Ella desprecia los días en que estudiaba mucho en el aula. Elegir a una persona para que fuera a la escuela es algo en lo que Rebecca y yo estuvimos de acuerdo. Rebecca. No te arrepientas en el futuro.
2 después de que Rebecca decidió abandonar la escuela. Nuestra familia solo necesitaba mantener a un estudiante universitario más. Y la presión sobre mis padres se alivió mucho. Unas noches antes del comienzo del curso escolar. Mi mamá tocó a mi puerta a toda prisa. Dora. ¿Viste a tu hermana en casa hoy? No la he visto en todo el día. Desde que Rebecca decidió abandonar la escuela. Al principio muchas veces no la encontrábamos en casa. Simplemente estaba ausente durante el día. Pero ella volvería de noche. Pero hoy no habíamos visto la sombra de Rebecca en todo el día. Ya era medianoche y mi mamá estaba cada vez más preocupada. Pensé detenidamente. Y en mi vida anterior me pasó lo mismo. El día que Rebecca terminó los trámites de baja, se pasó toda la noche tonteando en un bar con su novio y no volvió a casa en toda la noche. Preocupada por ella. Mi mamá estuvo parada en la puerta bajo el viento frío esperándola toda la noche. Observando la cara ansiosa de mi mamá. Le dije, mamá, no te preocupes demasiado. Mi hermana ha sido muy obediente todos estos años. Tal vez quiera salir y relajarse porque ha abandonado la escuela. No la molestemos. Por supuesto. No podíamos salir a buscarla. Si la hubiésemos ido a buscar en este momento, solo estaríamos interrumpiendo su encuentro con su novio. Mi mamá todavía parecía un poco incrédula. La empujé y la guié hasta el dormitorio y no me fui hasta que la vi quedarse dormida. Rebecca. En esta vida puedes pudrirte y apestar en el bar con tu novio. 3 días después. Empezó el curso escolar. Cobré la matrícula y los gastos de manutención que me habían dado mis padres y fui a la escuela. Antes de irme. Mi padre seguía amonestándome. Tienes que estudiar mucho cuando llegues a la escuela. Esta es la oportunidad que tu hermana te dio al abandonar la escuela para que tú pudieras ir a la escuela. Mi padre siempre ha querido un poco más a Rebecca. Incluso cuando yo estaba a punto de irme. Aún no podía olvidar a su hija mayor. Fue solo después de que Rebecca le rogó a mi padre durante mucho tiempo delante de él que tuve la oportunidad de ir a la escuela debido a que ella había abandonado los estudios. Pero, ¿por qué no pensó lo mismo con las notas de Rebecca y el examen de ingreso a la universidad? Sería difícil para ella incluso entrar a la universidad. Estaba a punto de irme de casa pronto, así que no le contesté a mi padre. Asentí en silencio. Lo sé. Papá. Definitivamente estudiaré mucho cuando llegue a la escuela. Después de ingresar a la universidad, no solo tuve que estudiar mucho, sino que también tuve que trabajar a tiempo parcial para ganarme la vida. Aunque la presión sobre nuestra familia se redujo mucho después de que Rebecca dejó la escuela, los gastos de manutención que me daban mis padres eran realmente muy bajos y muchas veces no llegaban a tiempo. Ni siquiera tenía la garantía de subsistencia más básica. Clases particulares. Trabajos a tiempo parcial en restaurantes. Concursos con premios. Acepté cualquier trabajo que me permitiera ganar dinero. Después de que transcurriera más de medio semestre, dependía de estos trabajos a tiempo parcial y de la ayuda financiera para estudiantes pobres que recibí al principio del semestre. Ya no podía preocuparme por la comida ni por la ropa. Justo cuando pensaba que todavía había esperanza en la vida, recibí una llamada de casa. En ese momento, estaba comiendo la comida que me proporcionaba mi trabajo a tiempo parcial en el restaurante cuando vi el nombre de mi padre en mi teléfono. Mi corazón no pudo evitar un espasmo. Dudé un momento y contesté el teléfono. Y la voz de mi padre llegó del otro lado. Dora, recuerdo que solicitaste una suma de ayuda financiera al comienzo del periodo escolar. Transfiera ese dinero a casa. Necesitamos dinero urgentemente en casa. Cuando solicité la ayuda financiera, pedí a mis padres que me ayudaran a conseguir algunos certificados del pueblo. Así se enteraron de mi beca. De lo contrario, podría haber ocultado el asunto de la ayuda económica. Papá, ¿qué pasa en casa? ¿Por qué necesitamos dinero con tanta urgencia? Era el poco dinero que tenía. Y no podía entregárselo tan fácilmente. En cuanto se lo pedí, mi padre se puso un poco furioso. ¿Por qué haces tantas preguntas? ¿De verdad crees que eres un hombre adulto y te atreves a preguntar qué voy a hacer con el dinero?
Si no fuera porque tu hermana te dio la oportunidad de ir a la escuela, ¿tendrías tanto dinero ahora? Esas palabras me sonaban muy familiares. En mi vida anterior. Cuando le corté el acceso a Rebecca a mi tarjeta, mi papá también me educó así, si hubiera sido en mi vida anterior. Hace tiempo que habría aceptado por culpa y le habría devuelto el dinero a mi padre, pero ahora estoy a miles de kilómetros de distancia, en la escuela. Aunque mi papá no esté contento, no hay nada que pueda hacerme. Papá. Tienes que contarme qué pasa en casa. No será bueno que te engañe alguien más. Incluso a través de la pantalla. Pude sentir la ira que estaba a punto de estallar del otro lado. Probablemente mi mamá le arrebató el teléfono. Su tono era muy tranquilo. Dora, esta es la situación. Tu hermana ha tenido algunos problemas de salud últimamente. Y nuestra familia no puede permitirse tanto dinero de una sola vez. ¿Crees que puedes transferir el dinero de vuelta primero? Según el guión de mi vida anterior, debería ser que Rebecca había estado tonteando con su novio durante mucho tiempo y contrajo una enfermedad venérea. Pero su novio era muy irresponsable. En cuanto se enteró de que ella estaba enferma, huyó de inmediato y le pidió que volviera a casa y buscara una manera de salir adelante por sí sola. Pero lo que ella le dijo a mis padres fue que tenía un pequeño tumor en el cuerpo. Sin embargo, ¿de dónde sacó nuestra familia el dinero para tratar su enfermedad? La actitud de mi mamá fue muy buena. Pero tampoco podía transferir el dinero de vuelta. El dinero de mis trabajos a tiempo parcial me alcanzaba apenas para comer. ¿Qué haría si lo transfería de vuelta? Los gastos de manutención del mes siguiente aún estaban lejos de llegar. Mamá, en realidad no es que no quiera darlo. La ayuda económica es solo ese dinerito. Hace mucho tiempo que tú y papá no me dan dinero para vivir. Todo como comida, agua potable. Y ducharse cuesta dinero en la escuela. Realmente no tengo dinero. Cuando mi mamá escuchó lo que dije, probablemente se dio cuenta de que yo tenía muchas dificultades, así que no me presionó más y colgó el teléfono en silencio. En esta vida, Rebecca no recibirá ni un solo centavo de mí. 5 en un abrir y cerrar de ojos. Ya casi era fin de año. Por enérgica petición de mi madre, tomé el tren de regreso a casa durante la cena de Nochevieja. Mientras toda la familia conversaba alrededor de la estufa, Rebecca aprovechó para sacar los regalos que había preparado con anticipación para mis padres, mamá y papá. Estos son los regalos que te compré. Es año nuevo y deberías recibir algunas cosas nuevas. Miré las cosas que Rebecca sacó y eran casi todas de marcas famosas. Al menos con mi capacidad financiera actual. Realmente no podía pagarlos. Mamá. No había cumplido con lo que le dije. Mira, los compré con el dinero que gané yo mismo, aunque fue un poco difícil. Sigue siendo mi pensamiento. Si hubiera ido a la escuela, tal vez podría haber ganado dinero más fácilmente y podría haber comprado mejores cosas para mamá y papá. Tan pronto como pronunció esas palabras con un dejo de agravio, mi padre realmente sintió pena por ella. Además, el hecho de que estas pocas marcas famosas hicieran que a mi padre se le hiciera una mueca de alegría me hizo darme cuenta de que había algo más en lo que Rebecca decía. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Y saqué los regalos que había preparado antes. Las cosas no eran caras. En ese momento, estaba pensando en comprarles a mis padres algo de ropa nueva para el nuevo año. Mamá y papá. Esta es la ropa nueva que les compré. Pruébalos para ver si te quedan bien. Mi madre me apoyó mucho. Casi se puso la ropa sin dudarlo y me elogió de vez en cuando. Mi padre ni siquiera quería fingir ser educado. Aunque yo tenía muchos trabajos a tiempo parcial, no ganaba mucho dinero. Cada salario se calculaba por hora y había muchas clases en la escuela, así que realmente no podía dedicarle mucho tiempo. Incluso los regalos que compré hoy los ahorré gracias a la frivolidad de la escuela. Mi padre no se mostró muy agradecido. ¿A dónde se fue todo lo que estudiaste? Tu hermana dejó la escuela para que tú pudieras ir a la escuela. Y tú no vives tan bien como tu hermana. Solo sacas a relucir cosas que no son presentables. Esas palabras me apuñalaron una y otra vez. Esta vez sí que aprendí la lección. Ya no intentaré complacer la fría actitud de mi padre.
Al principio pensé que podría tener un año nuevo tranquilo, pero a la mañana siguiente llamaron a la puerta de mi casa. Temprano en la mañana, tenía sueño y vi claramente quién era la persona. Era Leo. En mi vida anterior, mi hermana abandonó la escuela para fugarse con él. ¿Por qué estaba allí? Su cabello todavía era amarillo. Lo cual no había cambiado. Pero llevaba varios paquetes de cosas en sus manos. Las cosas no eran caras. Justo el tipo de cosas que la gente suele llevar cuando visita a familiares y amigos. Tan pronto como entró por la puerta, fue directo a la sala de estar de mi casa para buscar a mi papá. Cuando vio a mi papá, Leo se arrodilló directamente. Tío. Me gusta mucho Rebecca. Por favor, dámela. Mientras hablaba, derramó lágrimas. Si no fuera por el hecho de que Rebecca no tuvo una buena vida con él en mi vida anterior, tal vez le hubiera creído. Tan pronto como mi padre vio la apariencia de Leo. Con su pelo rubio, sus jeans ajustados y el hecho de que las cosas que trajo como regalo no eran valiosas. Y había incluso una motocicleta modificada afuera de la puerta con piezas que habían sido reemplazadas incontables veces. Mi papá la sacó sin decir una palabra. Esa noche. Mi padre perdió los estribos en casa y le dio a Rebecca una buena reprimenda y crítica. ¿Cómo te atreves a enamorarte de ese tipo de hombre a mis espaldas? ¿Ni siquiera lo miras? Ese tipo de hombre no te merece en absoluto. Dime la verdad. ¿Cuándo empezaron a salir? Rebecca nunca había visto a mi padre perder los estribos antes. En ese momento. Ella lloraba tanto que se quedaba sin aliento y no podía hablar con claridad. Nos reunimos después del examen de ingreso a la universidad. Fue después del examen de ingreso a la universidad. Papá, no le hagas las cosas difíciles. Rebecca todavía se preocupaba por Leo. Pero a los ojos de mi padre, esto era una señal de que los dos iban a fugarse. Cuéntamelo. ¿Abandonaste la escuela solo por ese chico? Dije porque de repente decidiste no ir a la escuela. Así que fue por ese chico. Rebecca estaba demasiado ocupada llorando y sollozando en ese momento como para pensar siquiera en negar lo que dijo mi papá. No decir nada era lo mismo que admitirlo. Mi padre estaba furioso. Rompe con ese tipo inmediatamente. No me dejes verlo otra vez. Vuelve a la escuela. Haz el examen de ingreso a la universidad otra vez. Y volver a la escuela de inmediato. Con el conocimiento de mi padre. Él solo sabía que ir a la escuela era la única manera. Quería que Rebecca se quedara en la escuela para que tuviera menos contacto con ese chico. Durante el festival de primavera, esto se agravó cuando Rebecca fue enviada de regreso a la escuela. 7. Los ingresos anuales de nuestra familia eran fijos y la matrícula para repetir el bachillerato no era barata. Después de enviar a mi hermana a la escuela. Mis padres no tenían mucho dinero y yo no tenía ninguna fuente de ingresos para vivir. Cuando mi padre regresó de la escuela, me miró y dijo, ¿es que todo el dinero de la familia se ha utilizado para la educación de tu hermana? En cuanto a tus gastos de manutención, ¿no tienes ayuda financiera? Utilízala primero. Si realmente no es suficiente, puedes encontrar la manera por tu cuenta. No pude evitar soltar una risa amarga y le pregunté de nuevo, ¿qué clase de plan puede idear un estudiante universitario normal como yo? La ayuda financiera es de solo unos pocos cientos de yuanes. Mi padre se molestó un poco con mi pregunta. Y su tono también era un poco irritable. Para una chica como tú simplemente tumbarse en la cama puede hacerte ganar dinero. ¿Qué tiene de difícil? Después de decir eso, hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia el salón de música. Me quedé tan sorprendido que no pude hablar por un momento. Me costaba imaginar que esas eran las palabras que un padre le decía a su propia hija. Sin gastos de manutención, comencé a alegrarme de no haber transferido obedientemente la ayuda financiera a casa antes del año nuevo. Ahora todavía me quedaba algo de dinero para salir adelante. Tomé el poco dinero que me quedaba y volví a la escuela. Después de llegar a la escuela, encontré más trabajos a tiempo parcial y participé en más concursos. Todo con el fin de ganar más dinero. 8 en poco tiempo. El año pasado por esta misma época, era la temporada de exámenes de ingreso a la universidad.
Todavía me preocupaba no poder ir a la escuela. En un abrir y cerrar de ojos. Había pasado un año. Cuando llegó el momento de que Rebecca solicitara ingreso a la universidad. Mi padre me llamó de nuevo a casa. Esta vez fui más inteligente. Volví a casa sola y no traje nada. No sea que mi amabilidad se tome como mala voluntad. Mirando la puntuación de Rebecca, que acaba de superar la línea de la universidad. Estaba un poco preocupado. Con su puntuación, probablemente solo podría ir a una universidad privada. No solo la matrícula era cara, sino que además no podía aprender mucho. Rebecca insistió en que debía ir a una escuela cerca de casa. Pero por desgracia las escuelas cercanas a nuestra casa eran caras y no muy buenas. Rebecca aprovechó la oportunidad para decir, Dora. Debes haber ganado mucho dinero en tu primer año de universidad. Sería justo que retiraras el dinero que ganaste y pagaras mis gastos de matrícula. Mi padre escuchó a nuestro lado, así es. ¿Por qué no has traído dinero a casa después de estudiar durante un año? Me burlé y dije, papá. Solo pagaste 1000 yuanes por mi matrícula al comienzo del año escolar. Por el resto del tiempo. Apenas tenía para vivir. Todo lo que necesitaba lo ganaba yo solo en la escuela, después de deducir los gastos de manutención. ¿De dónde me quedaría el dinero? Repartí volantes en el caluroso verano. Solo ganaba 20 yuanes por hora. ¿De verdad quieres quedarte con este poco dinero? No dije estas palabras solo para enfadar a mi padre. En realidad, solo ganaba 20 yuanes por hora repartiendo volantes. Al oír esto, mi padre se quedó callado. Cuando ninguno de los dos dijo nada, continué, papá, ahora las políticas nacionales son buenas. Si no tenemos dinero podemos solicitar préstamos para estudiantes. Ahora podemos pedir prestado cada vez más dinero. Y definitivamente no es un problema pagar la matrícula de mi hermana. En cuanto Rebecca escuchó la palabra préstamo, reaccionó casi instintivamente. No quiero un préstamo. Es muy vergonzoso tener un préstamo. Entonces todos sabrán que nuestra familia no tiene dinero. El temperamento de Rebecca, cuando era jovencita, volvió a estallar. Le expliqué con paciencia que no debía volver a ir a la escuela en el futuro y echarme la culpa a mí otra vez, hermana. Actualmente hay muchas personas que solicitan préstamos para estudiantes. Lo más importante es que no hay intereses y no hay que preocuparse por devolverlos poco a poco después de graduarse. Quieres ir a la escuela ahora, pero nuestra familia no puede permitirse ese dinero en este momento. Pedir un préstamo es muy rentable. Cuando llegues a la universidad, sabrás que en realidad nadie te menospreciará. En cuanto hablé, la reacción de Rebecca se volvió aún más intensa. Dora, ¿de qué te jactas? Solo porque has estado en la universidad un año más que yo. ¿Crees que eres tan sabio? Sabía que Rebecca no escucharía nada de lo que dijera ahora. Me volví hacia mi papá y le dije, papá. Tú también lo has oído. No es que no tengamos cómo llevar a mi hermana a la escuela. Ella simplemente no quiere ir. ¿Qué podemos hacer al respecto? No digas en el futuro que no fuiste a la escuela por mi culpa. Mi padre estaba un poco indefenso por dentro. Rebecca seguía siendo agresiva. Si tengo que ir a la escuela con un préstamo, prefiero no ir. Después de decir eso, salió corriendo. Eran las 9 de la mañana siguiente. Todavía no había regresado. Mi padre finalmente entró en pánico. Ella debió haber ido a buscar a ese chico rubio. Ni siquiera necesito pensar en eso. Mira cómo le rompo las piernas ahora. Mi papá perdió los estribos con mi mamá después de decir eso. Tomó una escoba y salió furioso por la puerta. Mi madre estaba preocupada y tenía miedo de que mi padre hiciera algo estúpido. Así que me sacó a rastras por la puerta también. El triciclo se detuvo frente a un edificio ruinoso en la capital del condado. Mi madre y yo seguimos a mi padre escaleras arriba. Mi padre encontró el lugar fácilmente. Sin llamar, abrió la puerta de una patada y entré. Tan pronto como entré por la puerta, vi a Rebecca y a Leo acostados en la cama medio desnudos. Y Rebecca estaba acurrucada en los brazos de Leo como un pajarito. Cuando mi papá vio esta escena, golpeó directamente la cama con la escoba.
Rebecca rápidamente se puso una prenda para cubrirse y se acercó para evitar que mi papá golpeara a Leo. En ese momento, Leo estaba corriendo por la habitación y mi padre estaba maldiciendo. ¿Qué demonios le hiciste a mi hija? Ustedes dos siguen juntos después de más de medio año. Los mataré. Rebecca estaba sintiendo pena por su querido novio en ese momento. Y ella habló sin pensar: papá, deja de pegarle. Si lo matas, el bebé que llevo en mi vientre no tendrá padre. Después de decir esto, la escena caótica en la habitación se calmó un poco. Mi madre sujetó a mi padre y lo colocó a mi lado. Yo miraba el vídeo como espectador. No quería que me culparan si intentaba detener la pelea. ¿Estás embarazada? El bebé es suyo. Mi padre no lo podía creer y le preguntó a Rebecca. Rebecca asintió. ¿Tú tampoco fuiste a la escuela por culpa de él? Rebecca permaneció en silencio cuando escuchó esto. Mi padre siempre había sido del tipo que solucionaba los problemas en el momento. Se preparó para el juicio. Rebecca empezó a defender a Leo en ese momento: papá. No me quedaría embarazada fácilmente. Realmente examiné a Leo con atención. Él debe estar listo para ser padre. Así llegó el bebé a este mundo. En realidad creo que es mejor para mí dejar la escuela y dejar que Dory use todo el dinero en casa. De esta manera, habré cumplido mi obsesión. La carga sobre nuestra familia será más liviana y tú y mamá podréis estar más tranquilos. Después de todo, mientras haya un estudiante universitario decente en nuestra familia, eso es suficiente. ¿Por qué me mencionó cuando estaba hablando de ella misma? Rebecca estaba haciéndose la víctima otra vez. Ya que había una manera de que ella fuera a la escuela, ¿por qué no iba? Esto claramente estaba tratando de convertirme en el blanco del odio. Papá. Puedes confiar en Leo. Es un chico prometedor. Seguro que me tratará bien y tratará bien al bebé. Esto fue muy típico. Rebecca estaba realmente enamorada en ese momento. Mi padre se quedó un poco callado cuando escuchó lo que dijo Rebecca. Después de todo, era su hija mayor la que más dudaba de él, siempre y cuando lo que Rebecca dijera no fuera demasiado excesivo. Mi padre estaría de acuerdo. Cuando ella volvió a mencionar el tema de su abandono de la escuela, mi padre se sintió aún más apenado por ella. Es más, Rebecca estaba embarazada y estaba arrodillada en el suelo, hablando con mi padre palabra por palabra. ¿Cómo pudo mi padre tener el valor de negarse? Su silencio fue la mayor concesión de mi padre. Rebecca le guiñó un ojo a Leo. Y Leo se arrastró de rodillas hasta los pies de mi padre. Papá, puedes estar tranquilo, déjame a Rebecca. No te defraudaré. Aunque la cara de mi padre todavía parecía desagradable, dejó una palabra y les pidió a sus padres que vinieran a nuestra casa mañana para discutirlo. Después de decir eso, se fue. Esto se consideró un acuerdo. Rebecca y Leo se abrazaron. Como una pareja de amantes desventurados que se han reencontrado. Cuanto más feliz estaba Rebecca ahora, más desesperada estaría en el futuro. 10 al día siguiente, Leo trajo a sus padres a nuestra casa. La idea general era que no querían que Rebecca fuera más a la escuela, y que se quedara en casa y les diera a luz un nieto. Eso era exactamente lo que Rebecca quería. Ella asintió y aceptó de inmediato. El matrimonio de ambos se resolvió mediante conversaciones entre los padres de ambas partes. Siempre había pensado que nuestra familia era muy pobre, así que nunca me atreví a pedir nada. No fue hasta que Rebecca se casó que me di cuenta de que no era que nuestra familia no tuviera dinero. Pero se resistían a gastarlo en mí. La dote para el matrimonio de Rebecca era casi la totalidad de los ahorros de toda la vida de mis padres. La lista de la dote era larga. Y me llamó especialmente la atención. Originalmente volví a casa para ayudar a Rebecca a solicitar admisión en las universidades. Ahora que Rebecca se iba a casar, ya no era necesario que fuera a la escuela. Tampoco tenía por qué quedarme en casa. Se podría decir que tenía cierta conciencia de mí mismo. Ya me había puesto en contacto con una fábrica del sur y tenía pensado trabajar allí durante las vacaciones de verano para ahorrar más dinero y poder utilizarlo cuando empezara el curso escolar. Antes de irme, me encontré con mi padre y le pedí que me diera algunos fondos para los gastos de la escuela.
Mi padre estaba de mal humor en ese momento. Todo el dinero de la familia se ha utilizado como dote para tu hermana. ¿Dónde hay más dinero? Yo no te di dinero antes. Y no te vi morir de hambre. Había dinero para la dote de Rebecca, pero no había dinero ni siquiera para una pequeña parte de mis gastos de manutención para la escuela. Ambas éramos sus hijas biológicas. ¿Por qué había una diferencia tan grande? No debería haber tenido ninguna esperanza en primer lugar. Después de todo, mi padre había sido parcial durante mucho tiempo. Me desanimé y saqué mi maleta por la puerta. Mi mamá me detuvo y me puso algo de dinero en la mano. Dora. No es mucho dinero. Tú lo conservas y lo usas en el camino. Sabes que la mayor parte del dinero de nuestra familia está con tu papá. Esto es todo lo que tengo. No creas que es poco. Las lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron sin control. Mi mamá me las secó. Tomé mi maleta y salí a ganar dinero. 11. La fecha de la boda de Rebecca estaba fijada para octubre. Y yo estaba teniendo clases en la escuela en ese momento. Recibí una llamada de mi papá: Dora. Tu hermana se va a casar. Deberías comprarle algo para demostrarle tus saludos. He seleccionado algunos regalos para tu hermana en tu nombre. Échales un vistazo y decide cuál quieres comprar. A tu hermana le gustan todos. Minimicé la interfaz de llamadas y miré las fotos que me había enviado mi padre. Eran grandes pulseras de oro o bolsos de marcas famosas. Y no eran baratas. Casi me desmayo cuando los vi. Papá, ya sabes que estas cosas no son baratas. ¿Cierto? ¿De dónde saco tanto dinero? Soy una estudiante pobre. ¿Cómo podría permitirme comprarme todo esto? Mi padre ya había pensado en una excusa: era su hermana menor. ¿Cómo no le pudiste regalar nada a tu hermana el día de su boda? Ya elegí lo mejor para ti. Deberías regalarle ese bolso. A tu hermana le encanta. Y se verá bien cuando lo haga. Me burlé y dije: incluso si a ella le gusta. Ella tiene que poder permitírselo. Yo definitivamente no puedo permitírmelo. Oh. Lo más importante es demostrar tu sinceridad. Debes demostrar tu sinceridad. Como tu hermana. Definitivamente quiero recibir tus bendiciones el día de mi boda. La voz de Rebecca llegó desde el otro extremo del teléfono. Parecía que había estado escuchando junto a mi papá todo el tiempo. Ya que Rebecca lo había dicho, si me negaba otra vez parecería irrazonable. Está bien. Cuando mi hermana se case, definitivamente demostraré mi sinceridad. Después de decir eso, me di la vuelta y abrí una determinada plataforma de comercio electrónico. Hice clic para buscar el mismo artículo. Importé la foto que me envió mi padre. La foto exacta me costó solo unas pocas docenas de yuanes. Hice el pedido sin dudarlo. Esto también podría considerarse mi sinceridad. Unos días después, estaba participando en la final de una importante competición en Hong Kong. En el lugar, qué pérdida. Recibí una llamada de Rebecca. Dora. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Cómo te atreves a darme una bolsa falsa? ¿Sabes cuántas personas se rieron de mí cuando lo saqué hoy? Fingí estar sorprendida. Estaba tan feliz por dentro, hermana. ¿No sabías que era un bolso falso? Pensé que lo sabías. No esperaba que lo hicieras. Rebecca estaba furiosa y su voz se elevó unos cuantos decibeles. ¿Cómo iba a saber que era un bolso falso? Si lo supiera. ¿Cómo lo pude haber llevado a cabo? Debiste haberlo hecho a propósito. Le respondí lentamente: hermana. ¿No dijiste que la sinceridad es lo más importante? ¿Qué importa si el bolso es real o falso? Todo esto es mi sinceridad. Justo cuando Rebecca estaba a punto de perder los estribos, colgué el teléfono. Después de todo, tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. Ajusté mi estado y subí al escenario con confianza. Al final, gané el primer puesto en el concurso y recibí cientos de miles de yuanes en premios. Afortunadamente, no lo conseguí. Todos mis esfuerzos durante tanto tiempo no habían sido en vano. 12 años después de que le di a Rebecca un bolso falso,
ella rara vez se comunicó conmigo. Mi padre tampoco me llamó para molestarme mucho. Solo mi madre llamaba de vez en cuando para preguntarme sobre mi situación, pero no me sentía triste en absoluto. Me sentí mucho más relajada después de alejarme de esta familia. Iba a casa cada vez con menos frecuencia y solo podía concentrar toda mi energía y mis pensamientos en mis estudios. Participé en más y más competiciones. Y el dinero del premio me alcanzó para cubrir mis gastos de manutención. Antes de graduarme, mi currículum estaba repleto de logros. En lugar de optar por cursar un máster, me fui directamente a Pekín a trabajar. En un principio había pensado que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Pero las cosas no salieron como yo deseaba. Un día después del trabajo recibí una llamada de Rebecca. Dora, date prisa y vuelve a casa. Tengo algo que decirte. Ya no soy la antigua Dora. Dime qué es lo que pasa por el teléfono. No tengo tiempo para volver. Todavía tengo que trabajar. Rebecca parecía haber esperado que dijera eso y estaba bien preparada. ¿De verdad estás demasiado ocupado para volver? Mamá está gravemente enferma. ¿No quieres volver a verla? Después de todo, ella es quien mejor te trata en toda la familia. Sí, esa información parece correcta. Mi madre es la única de la familia que me trata bien y no la voy a ignorar. Reservé el billete más temprano y volví a casa a toda prisa. Como iba a la universidad, rara vez iba a casa. Solo volví cuando pasó algo y me llamaron de nuevo. Ahora que llevo 2 años trabajando, la casa sigue en un estado ruinoso. No necesito ni pensar para saber en qué se ha gastado el dinero. Cuando llegué a casa, había mucha gente reunida en la casa. Incluidos todo tipo de tías y tíos. Pero no era un festival ni una ocasión especial. Como estaba pensando. Rebecca apareció frente a mí. Miren, miren. La estudiante de alto rendimiento de nuestra familia ha regresado. Ahora está trabajando en Pekín y no le resulta fácil volver. Probablemente ahora menosprecie la situación de nuestra familia. Si yo hubiera ido a la escuela en aquel entonces, tal vez sería yo quien se vistiera tan hermosa y llamativamente ahora. Pero está bien. Después de todo, soy la hermana mayor y es mi deber cederle el paso a mi hermana menor. Después de todo, no todo el mundo tiene un corazón tan grande. No me extraña que me pidiera que volviera a casa. Me estaba esperando aquí. Ella volvió a utilizar el viejo truco del secuestro moral. No dije nada, pero saqué las pruebas que había guardado de antemano. Después de todo, en mi vida anterior, me secuestraron moralmente de esta manera, y me obligaron a vivir toda mi vida bajo tanta presión. Presenté una solicitud de préstamo estudiantil que había preparado para Rebecca antes. La fecha era de hace 5 años. Hermana, no digas tonterías. En aquel entonces no carecías de la oportunidad de ir a la escuela. Podrías haber ido a la escuela con un préstamo, pero pensabas que era vergonzoso tener un préstamo y sentías que era una vergüenza. Así que no fuiste. Pero la vergüenza fue un motivo. Lo más importante fue que en ese momento estabas completamente dedicada a Leo e incluso estabas embarazada. Te negaste a ir a la escuela a toda costa. ¿Ya te olvidaste de eso? Si se pudiera decir que el formulario de solicitud de préstamo estudiantil podría ser falsificado, entonces el niño que Rebecca realmente dio a luz no podría ser falso. Me enteré de que Rebecca tenía un bebé al ver sus mensajes de WeChat. En ese momento, yo estaba ocupado participando en varios concursos. Después de que Rebecca se convirtió en madre, sus momentos en WeChat giraban en torno a su hijo. Todos los días cuando lo abría, la vi presumiendo de su hijo. No pude soportarlo más. Así que la bloqueé directamente. Después de terminar de hablar, Rebecca sonrió torpemente. Eso fue hace muchos años. Max ya es muy viejo. Me burlé. No importa cuántos años hayan pasado. Al menos todo el mundo debería saber la verdad de lo que pasó. De lo contrario, los demás pensarán que me apoyaste para ir a la universidad. Tan pronto como dije esto, Rebecca parecía un poco avergonzada. 13. Ella cambió de tema. Dora, ya ves que nuestros padres ya están viejos.
No es buena idea que sigan viviendo en esta casa vieja y destartalada. ¿Qué tal si nosotras, hermanas, juntamos algo de dinero y mudamos a nuestros padres a una casa más grande? De esta manera, nuestros padres pueden vivir más cómodamente. Y también se verá bien. Fingí estar interesada. Entonces, ¿cuánto dinero aportará cada uno? ¿Dónde compraremos la casa? ¿A nombre de quién estará la escritura de propiedad? Rebecca parecía estar bien preparada. Tienes mucho éxito. Los que son capaces deberían hacer más. Puedes contribuir con 1,55 millones de yuanes para el pago inicial. Vamos a comprar la casa en la zona de la calle Aksaya G. En cuanto a quién estará a nombre de la escritura de propiedad. Somos todos familia. Has estado viviendo en Beijing desde que te convertiste en adulta y no vivirás en la casa de nuestra ciudad natal, así que podemos escribir mi nombre en ella primero. Las 3 preguntas consecutivas no la dejaron perpleja. Parecía que lo había planeado desde hacía mucho tiempo. La calle Aksaya G es la zona más próspera cerca de nuestra casa. Y la gente que vive allí es rica o de alto nivel. Lo más importante es que comprar una casa en la calle Aksaya G significa tener el título de ingreso a la mejor escuela primaria de la zona. Esto claramente allanó el camino para su hijo. Ella realmente me consideraba como un cajero automático. Has hablado de los beneficios para ti. ¿Cuánto dinero vas a aportar? En cuanto Rebecca se enteró de que tenía que pagar ella misma, se puso a llorar de inmediato, pobre. Ya sabes que Max está en una edad en la que realmente necesita mucho dinero. ¿De dónde saco el dinero extra para comprar una casa para nuestros padres? Nuestros padres seguro que me entenderán. Por supuesto. Especialmente mi padre. Él seguro que la entenderá. Haz las cosas según tus posibilidades. No tienes dinero. Y tampoco tengo dinero. Ni siquiera puedo permitirme una casa en Pekín. Me estás pidiendo 1,5 millones de yuanes sin más. Realmente tienes el descaro de decirlo. Al ver que no había esperanzas de comprar la casa, Rebecca supo que debía dar un paso atrás. Bueno, comprar un coche también es una buena idea. Nuestros padres pueden usarlo como medio de transporte. Y les resultará conveniente hacer las cosas, ¿no te parece? Mientras hablaba, sacó las fotos de los coches de lujo que había seleccionado cuidadosamente. No tenían ningún valor práctico, pero sí ornamental. Parecía que el gusto de Rebecca no era muy diferente al de mi vida anterior. Ella estaba hablando de comprar una casa y un coche. Con ideas bonitas pero sin ganas de gastar ni un céntimo. Mi lengua se enfrió aún más. Tú sabes muy bien si el coche es para que lo conduzcan nuestros padres o para que lo conduzcas tú. La casa que compremos estará en un distrito escolar y nuestros padres ni siquiera necesitarán el coche. Ya he dicho muchas cosas. Si tienes algo de vergüenza, ni se te ocurra pedirme dinero. Después de decir eso, me levanté de mi asiento. Me daba pereza seguir enredándome con Rebecca y me disponía a volver a la habitación para ver a mi madre. En cuanto llegara a casa, Rebecca me retuvo y ni siquiera pude ver a mi mamá. Abrí la puerta de un empujón. Y en la habitación solo estaba mi mamá. Parecía mucho mayor que antes. Aunque era vieja. Ella todavía estaba bien de salud. Solo entonces me di cuenta de que todo esto era una excusa para que Rebecca me engañara y me obligara a volver a casa. Miré a mi madre. Yo que había sido agresivo frente a Rebecca ahora no podía decir ni una palabra. Dora, has vuelto. Mamá te ha ordenado la habitación. Ve a descansar. Has estado cansado todo el día. Seguí a mi madre hasta mi pequeña habitación. No había vuelto en varios años y casi la mitad de la habitación originalmente pequeña estaba llena de trastos de Rebecca. Afortunadamente no me había llenado el interior. Mi mamá lo había limpiado con antelación. Aunque la habitación era pequeña. Apenas era habitable. Parecía que no había casi ningún lugar donde quedarme en esa casa. A duras penas pude entrar y me quedé allí una noche. Apenas amaneció al día siguiente, emprendí el regreso a Pekín. 14 unos días después del asunto de la compra de la casa. Mi papá empezó a llamarme. Al principio no quería responder la llamada por miedo a meterme en más problemas.
Pero el tono de mi padre era muy urgente. E insistió en que debía volver a casa. Dora. Vuelve pronto. ¿Ha ocurrido algo en casa? Tu hermana está intentando suicidarse. No me importa si Rebecca miente o muere. Y realmente no me importa. Pero es mi mamá. Si Rebecca muere seguramente se pondrá triste. Así que me apresuré a volver a casa. Cuando llegué a casa, vi a Rebecca parada en el techo de la casa, en el borde. Si se inclinara un poco más hacia atrás, se caería desde lo alto. Detrás de Rebecca había varios hombres fuertes y sostenían varios cuchillos controlados en sus manos. Te lo digo. No tiene sentido que mueras. Aunque mueras, no dejaré que tu marido y tu hijo se vayan. Lo justo y apropiado es pagar la deuda. ¿Cómo te atreves a negarlo? Calcúlalo tú mismo. Usted pidió prestado el dinero hace 5 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si lo hubiera devuelto antes, ¿se habría convertido en varios millones de yuanes con intereses? Lo que dijo este hombre me lo puede decir. Probablemente Rebecca había pedido un préstamo usurero afuera y ahora no podía devolverlo. Calculando el tiempo. Hace 5 años. Probablemente fue el año en que Rebecca le dio ofertas de marcas famosas a mis padres. No es de extrañar. Leo era un gángster en mi vida anterior. Y en esta vida no sería diferente. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Incluso si tuviera dinero, no estaría dispuesto a gastarlo en Rebecca. Los ojos de Rebecca se fijaron automáticamente en mí. Me señaló y dijo, mira, mira, mira. Esa es mi hermana. Es muy rica. Trabaja en Pekín y vive en una casa grande. Pídele el dinero y ella me lo devolverá. Soy su verdadera hermana mayor. ¿Está intentando hacerme daño otra vez? Rebecca parece estar pegada a mí durante toda su vida. ¿Ser su hermana significa que estoy condenada a limpiar su desastre? Agité la mano. Soy su hermana. Pero no tengo dinero. Si tuviera dinero, le permitiría salir a pedir dinero prestado. Mire la situación de nuestra familia. ¿Parece que podemos pagar el dinero? Antes de abrir la boca, vi los ojos suplicantes de mi madre, como si me estuviera rogando que primero salvara a Rebecca. Pero como dice el refrán, un desliz linguae puede causar muchos problemas. Una vez lo dije. Una gran deuda me aplastaría hasta la muerte, igual que en mi vida anterior. Solo soy una mujer egoísta, que solo sabe protegerse a sí misma. Al ver que los pocos hombres grandes comenzaron a avanzar agresivamente cuando escucharon que no devolvería el dinero, ¿cómo podía mi padre permitir que su preciosa hija sufriera tal humillación? Comenzó a obligarme. Dora. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu hermana terminó así por tu culpa. Si hubieras abandonado la escuela en ese entonces, tu hermana no habría tomado prestadas cosas malas de ese hombre y no habría terminado en esta situación. Si tu hermana hubiera ido a la escuela, seguramente le iría mejor que a ti y nuestra familia ya no sería así. Si tienes algo de conciencia, deberías ayudar a tu hermana a devolver el dinero rápidamente. De lo contrario, ni se te ocurra volver a pisar esta casa en tu vida. No lo soportaba más. Y mis palabras eran tan punzantes como el veneno. ¿De verdad crees que con el rendimiento académico de Rebecca podría haber entrado en una buena universidad? Apenas pudo graduarse de la escuela secundaria. ¿En qué buena universidad esperas que entre? Rebecca lleva mucho tiempo con ese hombre. No importa cuánto no lo quieras. Rebecca lo ama profundamente. Y no puedes hacer nada al respecto. En cuanto a ayudar a Rebecca a devolver el dinero, es imposible en esta vida. Esta familia es una carga para mí. Y estoy igual de feliz de no volver. ¿Hay algo más? ¿Tienes más razones para secuestrarme? Solo estoy aquí en esta familia ahora por lástima por ti. En esta vida. Definitivamente haré que Rebecca reciba lo que se merece. Rebecca nunca había visto una escena tan grande. No soportó más la presión y saltó. Cuando mi padre vio a su preciosa hija saltar del edificio, instintivamente trató de atraparla, pero inesperadamente, no había cumplido mi obsesión. Él también se cayó.
Esta farsa finalmente llegó a su fin. Cuando llegué al hospital, vi a Rebecca, que no podía moverse en absoluto, y a mi padre, que estaba en la morgue. Rebecca estaba casi completamente cubierta de heridas y ni siquiera podía hablar. Al mirarla, me parece verme a mí mismo en mi vida anterior. Fuera de la sala de cuidados intensivos, se oyó la voz de Leo. ¿Cómo puedo conseguir el dinero para tratarla? ¿Sabes cuánto cuesta permanecer en la UCI un día? Si está muerta, está muerta. Puedo casarme con otra mujer. De todos modos, no gasté mucho dinero para engañar a Rebecca para que se casara conmigo. Una vez que una persona se va, el té se enfría. Rebecca realmente obtuvo lo que se merecía. En la familia solo quedaba mi madre. Me senté a su lado y le pregunté si estaba dispuesta a dejar todo en esta familia y venir a vivir conmigo a Pekín. A una edad avanzada. Había perdido a su marido y a su hija. Mi madre asintió con la cabeza sin comprender. Llevé a mi madre de vuelta a Pekín y le busqué un asilo de ancianos. Después de deshacerme de Rebecca y de ese padre irracional, mi nueva vida realmente comenzó. El fin. En esta vida, logré desaprovechar todas las oportunidades con Ryan. Él se quedó en el pequeño pueblo del sur. Mientras yo iba al desierto de Gobi, en el noroeste, él me perseguía hasta el noroeste. Yo me dediqué a un proyecto nacional. Antes de irme, me rogó que me dejara ver una última vez. Me negué rotundamente y me fui. Pasó toda su vida protegiendo el desierto con la esperanza de que yo regresara. En su lecho de muerte, todavía sostenía en su mano un anillo que le había dado. Cherry, ¿por qué no me quisiste en esta vida? Ryan y yo estábamos destinados a tener una relación condenada al fracaso desde el principio. Nunca fuimos bendecidos por nadie. Era un hombre de gran talento y privilegio. Con una perspicacia empresarial única. Continuó con la profesión de su antepasado y se hizo un gran nombre en el mundo de los negocios. En cuanto a mí, yo era solo una chica salvaje de las montañas. Fue una chica salvaje como yo la que acabó casándose con él. Y me siguieron señalando y murmurando sobre mí durante el resto de mi vida. Si no hubiera sido por un accidente en aquel entonces, él y yo deberíamos haber vivido nuestras propias vidas pacíficas en la vida anterior. En la vida anterior, me casé con él con gran alegría. Pensando que finalmente podría tener una pareja para toda la vida, agoté todos mis esfuerzos por su familia, por cuidar de mi marido y criar a nuestros hijos. Estaba lavando la ropa y cocinando. Pero al final, se paró frente a mí con una mujer joven que llevaba un Kijinzam. Ella es mi amiga, Judy. Se quedará en nuestra casa unos días y luego se irá. Pero ella terminó quedándose para siempre. Yo no tenía la capacidad de ganar dinero, así que tuve que tragarme la ira. Más tarde incluso me trató como a una sirvienta. Le expresé mis quejas a Ryan. Pero él pensó que estaba haciendo un gran alboroto de una cosa sin importancia. Se trata simplemente de hacer un plato más. Ella es mi invitada. Así que deberías ser más complaciente. Cada vez que salíamos, otros pensaban que eran pareja. Al principio Ryan se lo explicaba, pero después dejó de decir nada. Hasta mi hijo terminó resintiéndome por ser tan vergonzoso y por intentar impedir que su padre estuviera con Judy. Cada vez que salimos, otros piensan que mi hermana Judy es mi madre. Mis compañeros de clase me envidian. ¿Pero por qué nunca te cuidas? Te ves muy fea. No salgas más con nosotros. Las palabras de mi hijo fueron la gota que colmó el vaso. Perdí la cabeza por completo y finalmente me ahogué en el río. Pero el destino me jugó una mala pasada. Cuando volví a abrir los ojos me encontré de nuevo en el día después de casarme con Ryan, que también fue el día antes de que me negara a ir al desierto de Gobi, en el noroeste. De hecho, no soy solo una chica salvaje de las montañas. Mi madre fue mentora de un proyecto secreto nacional. Debido a que el contenido del trabajo debía mantenerse confidencial, su equipo de investigación tuvo que esconderse en las montañas. Mi padre también era miembro del equipo. Nací en un pueblo de montaña, pero nunca descuidaron mi educación. Un día, el padre de Ryan y un espía que robó documentos confidenciales llegaron juntos a ese pueblo de montaña.
El padre de Ryan se perdió y terminó allí. Por casualidad. Se topó con el equipo de investigación y desarrollo que huía con los documentos confidenciales y que estaba siendo perseguido por un grupo de espías armados. Mi familia tuvo la oportunidad de escapar junta, pero los espías que los atraparon dispararon y hirieron a mi padre mientras intentaban salvar al padre de Ryan. El padre de Ryan le prometió a mi padre que me sacaría del pueblo de la montaña. Después de eso mi padre se quedó en ese bosque de montaña para siempre y nunca volví a ver a mi madre. Cuando me sacaron, todos pensaban que era una niña analfabeta y salvaje. Pero en la escuela que Ryan me encontró. Mis notas siempre estuvieron entre las 2 mejores, incluso cuando fui a la universidad. Mis notas siempre fueron excelentes y mi tutor me valoraba mucho. Pero después de graduarme no elegí continuar con mis estudios. En cambio, regresé con la familia de Ryan y me hice cargo de toda su familia. Mi tutor incluso vino a mi casa para convencerme. Pero en ese momento, estaba decidida a casarme con él y nadie pudo hacerme cambiar de opinión. Nuestra boda se pospuso hasta que quedé embarazada. Al día siguiente de casarnos, 2 cuadros vestidos de civil vinieron a verme. Theo, tu madre. La camarada Luna. Dedicó toda su vida a la investigación nacional. Hace poco. La señora Luna sacrificó su vida. Uno de ellos me entregó una caja. Dentro están las cosas que tu madre te dejó. Tomé la caja y antes de darme cuenta, se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo abrí con cuidado. Dentro estaban los juguetes que mi madre me hacía cuando era niña. Pero no pude evitar la duda que me asaltaba en el corazón. ¿Por qué no volvió a verme ni una sola vez? ¿O ni siquiera me explicó una sola palabra? No es que tu madre te abandonara. En ese momento ella tenía en sus manos nuestros documentos confidenciales. Que ella vio a tu padre confiarte a ti al señor Ryan. Así que pudimos encontrarte. También. Los dos se miraron. Parecía que había algo que no habían dicho todavía. Después de dudar un par de veces. Finalmente lo dijeron. Antes de que tu madre se sacrificara. Ese proyecto secreto no se completó por completo. Ella nos dijo que necesitaba que fueras a ayudarla, pero vieron los versos de la boda en la ventana que todavía no había arrancado. Y por un momento no sabían si debían hablar o no. Estoy dispuesto a ir contigo. Cuando me vieron asintieron sin dudarlo. Los dos pensaron que habían oído mal. ¿Estás seguro de que quieres irte con nosotros ahora? No lo podían creer. Pero te acabas de casar. Probablemente no sea apropiado que te vayas con nosotros ahora. Negué con la cabeza. Mi madre puso todo su empeño en esto. No quiero decepcionarla. Tu madre también dijo que si no quieres ir. Está bien. Aún puedes elegir ser una persona común y vivir una vida común. ¿Vivir una vida común? H. Me burlé en mi corazón. En la vida anterior, yo también pensé lo mismo. Pero al final me volví loca y me ahogué en el río. Pero tú acabas de casarte. Miré los versos nupciales en la ventana y sentí que eran un poco cegadores. De hecho, este matrimonio fue solo una formalidad. Era una formalidad que pedí por esa joven, Judy, que apareció a su lado. Fue una ceremonia de boda que le rogué después de insistirle durante mucho tiempo. Aunque se llamaba ceremonia de boda. De hecho, acabamos de pegar unos versos de boda y cambiamos una colcha roja. Me divorciaré lo antes posible. Ninguno de los dos intentó convencerme más. All right. There are still more than 20 days before we leave. You can come with us after you deal with your affairs. My hands and consciously fell on my abdomen. I was already pregnant. It was precisely because of my pregnancy that Ryan finally agreed to give me a wedding ceremony. But after my son was born, he was only dissatisfied with me. He always resented me for not being able to give him a better life. Resented me for not being good enough. And in the end, he only had resentment towards me. Since that's the case. And don't come into this world. Anyway.
You only have resentment towards me. I can't give ever to a dagger that stabs me. After I carefully put away that box. Ryan, one at the side. Who went out for a walk with Judy early in the morning. Came back. On the second day of our marriage. A married man went for a walk with another woman. He took care of his family affairs for a lifetime. But he never went for a walk with me. That Ryan. Who always said he was busy. At time to accompany Judy. So it's not that he don't have time. He just don't have time for me. I calculated the days. There was still some time before he left. Ryan habitually ordered me. Judy wants to eat fish. Go and cook fish for her. As he walked towards the kitchen. He replied inferiorly, having fulfilledly. I found a job at the forest farm. From tomorrow on. You can cook by yourselves. Cree. Ryan didn't react for a moment. It was Judy who spoke first. Sister is going to work. Then who will take care of brother Ryan? He turned around and looked at her. If Miss Judy has nothing to do, then please ask Miss Judy to take care of him for me. Are you kidding me? How can Judy know how to cook? He skillfully put on an apron and still spoke inferiorly. For someone like Boss Ryan. He naturally wouldn't bear to let Miss Judy into the kitchen. Then you can take her to a restaurant. Anyway, heading to Sir Ryan's session. Boss Ryan has plenty of time and money for Miss Judy. Ryan didn't say anything more. Even without looking up. He could feel his eyes fixed on me. Until we finished the meal. Ryan didn't say a word. Ryan had never seen me like this before. He would never have spoken to him in such a tone in the past. Today. He seemed like a completely different person. In the evening. Ryan entered the room with a scowling face. You can't go. He said simply and clearly. Why can't he go? He really didn't quite understand this. If he left, there would just be no one to serve them. He could just hire someone. Moreover, if he wasn't at home, wouldn't they have more time to be together? He really couldn't figure out what was so bad about it for them. You're my Ryan's wife. If he let you go out to work, what will others think of me? He smiled. Nowadays, people are incredibly on their own efforts to have enough food and clothing. No one will think too much about it. By the way, I work at the State Run Hotel. Eres bienvenida a venir cuando quieras. Ryan me miró sin decir una palabra. Si quieres estar con la señorita Judy, será mejor que me lo digas. No hay necesidad de ser tan reservado. Cuando me escuchó decir esto, casi perdió los estribos. Y levantó la voz. Cherry, ¿no puedes dejar de pensar tan mal de la gente? Judy y yo somos solo amigos normales. ¿Cuántas veces te lo he explicado? ¿Por qué sigues insistiendo en ello? Ya te he inventado la boda. ¿Con qué más estás insatisfecha? El repentino arrebato de Ryan me hizo encontrarlo un poco ridículo. Y lo que dijo fue aún más ridículo. ¿Qué significa pensar mal de la gente? ¿No pensaba Judy de esa manera? ¿Qué significa que sigo insistiendo en eso? ¿Quieres que tus aventuras posteriores con ella sean reales? ¿Qué significa que inventaste la boda para mí? ¿No es esto lo que merecía? No tuve valor para seguir discutiendo con él. Enrollé mi ropa de cama y estaba a punto de ir a otra habitación. Me agarró furioso y me preguntó, «Esta noche es nuestra noche de bodas. ¿Qué quieres decir con esto?» Me solté de su mano y lo miré. Ryan, ya sea en lo que respecta a nuestra relación o a nuestra vida, yo, Cherry, puedo decir con la conciencia tranquila que he hecho lo mejor que he podido y que no he hecho nada que te haya decepcionado. Pero, ¿y tú? ¿Mereces mis sentimientos? Ryan dudó de repente.
¿Qué quieres decir? ¿He hecho yo, Ryan, algo para decepcionarte? Así es. En todos los aspectos. Él y Judy no habían hecho nada inapropiado. Ni siquiera de principio a fin. Cada vez que yo les pedía algo. Siempre se adaptó a mis deseos. Nunca se peleó conmigo. Solo cuando Judy se lastimó accidentalmente se enojó conmigo. Me culparon por no haber atendido bien al huésped. A los ojos de todos, era un caballero amable y cortés. Un buen esposo y un buen padre. En la vida anterior. Fue con esta fachada que Ryan se ganó la simpatía de todos. Todos pensaban que un hombre de negocios exitoso como él se casaba con una chica salvaje de un pueblo de montaña como yo por gratitud hacia mi padre. Todos decían que él era bondadoso y justo. Y pensaban que yo era realmente una gruñona y que no lo merecía. Solo una joven de una familia de eruditos como Judy era la pareja perfecta para él. Así que poco después de mi muerte Ryan declaró que velaría por mí durante un año. Pero al tercer día después de mi entierro, se casó con Judy. Por si crees que no has hecho nada. Entonces así sea. No quería decir más palabras innecesarias. Así que me di la vuelta y salí de la habitación. Al día siguiente me dirigí a la sesión de Silbride. Fui a trabajar al hotel estatal como de costumbre. Mientras charlaba y reía con ellos. Sonó el timbre de la entrada. Bienvenidos. Me acerqué a saludarlos. Cuando vi quién era, me quedé desconcertado por un momento, pero rápidamente recuperé la compostura. Los saludé con una cálida sonrisa en mi rostro. Judy estaba agarrada del brazo de Ryan. Por si no lo sabían. De verdad que parece que son pareja. Hermana Cherry. Venimos a verte. Te estás acostumbrando a estar aquí. Judy no se contuvo en absoluto. El orgullo en sus ojos era casi palpable. Ryan se limitó a mirarme y no dijo ni una palabra. ¿Son solo ustedes dos? Señorita Judy. Ignoré sus palabras de pastel y me limité a hacer mi trabajo. Judy miró a Ryan y tenía una sonrisa pegajosa en su rostro. Así es. Solo los dos. Sígueme, por favor. Tú también. Levanté la mano para indicarles que me siguieran, pero Ryan no se movió. Se quedó allí mirándome. Cherry. No vayas demasiado lejos. ¿Quién va demasiado lejos? También dejé de lado mi cálida sonrisa y lo miré directamente. ¿Acaso no lo amo? Si no lo amara, pude menospreciarme tanto en una vida anterior. ¿Debería olvidarlo? Pero ahora está frente a mí y mi corazón todavía se ve afectado por sus palabras y acciones. No es que no tuviera expectativas, incluso pensé en empezar de nuevo con él en esta vida, pero tanto la realidad como el pasado me han obligado a desistir de esa idea. Me encargaré de ello. Cherry. Entre ellos. Solo Mali, que venía del mismo lugar que yo, conocía mi relación con Ryan. Ella quería salir y ayudarme a salir de esta situación incómoda, pero la detuve. Quiero resolver mis propios problemas. Me recompuse y volví a adoptar una expresión cálida y educada. Señor Ryan. Señorita Judy. Por favor, sígueme. Ryan decidió enfrentarse a mí directamente. Tomó la mano de Judy y se dirigió al restaurante del piso de arriba. Quiero resolver mis propios problemas. Me recompuse y volví a adoptar una expresión cálida y educada. Señor Ryan. Señorita Judy, sígame por favor. Ryan decidió enfrentarse a mí directamente. Tomó la mano de Judy y se dirigió al restaurante de arriba. Camarera. Nos gustaría hacer un pedido. Judy me hizo un gesto de manera natural y el orgullo en sus ojos era casi desbordante. Sonreí durante todo el proceso mientras tomaba sus pedidos. Sin embargo, Ryan no levantó la vista ni una sola vez ni dijo una sola palabra desde el principio hasta el final. Cuando bajé las escaleras, todo el mundo estaba charlando alrededor de Mali. Cuando me vieron, inmediatamente se quedaron en silencio. Mali dio un paso adelante y tomó mi mano. La próxima vez que vuelvan, déjame encargarme de ellos. Sonreí. Está bien. No es necesario.
Puedo manejarlo. Entre los que estaban chismorreando. Algunos tomaron este asunto como una broma. Mientras otros se llenaban de indignación y maldecían en secreto a Ryan y Judy como una pareja desvergonzada, yo no dije nada y tampoco participé en su discusión. Solo pensaba en cómo pasar estos más de 20 días en paz y lo más rápido posible. Pero estos más de 20 días no fueron tan tranquilos como esperaba. Justo cuando llegué a trabajar al restaurante al día siguiente, la madre de Ryan me encontró. Porque el incidente de su hijo Ryan y Judy cenando en el restaurante el día anterior se había difundido y los rumores eran cada vez peores. No puedes quedarte aquí. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme, sino que siguió dándome órdenes igual que antes. Miré a mis colegas que se asomaban para chismorrear no muy lejos y sonreí. ¿No te ha caído mal siempre que yo comiera y usara cosas de tu familia? Ahora que estoy aquí trabajando y haciendo cosas por mi cuenta, ¿por qué sigues sin estar contenta? Por un momento se quedó sin palabras por lo que dije. Pero ella no podía dejar de lado su actitud altiva. Eres un miembro de nuestra familia Ryan ahora. Si trabajas afuera así. ¿No es eso una vergüenza para nuestra familia Ryan? En ese momento a ella realmente le importaba la reputación de la familia Ryan. Cuando la noticia sobre su hijo Ryan y Judy se difundió por todas partes. Ella no dijo ni una sola palabra. 5. Pero ya no me dejaría provocar por esas palabras. Gano mi propio dinero para mantenerme. ¿Cómo podría ser eso vergonzoso? ¿No es tu hijo Ryan el que debería estar avergonzado? Cuando escuchó mis palabras, se enfureció al instante y levantó la mano como si quisiera golpearme. Detente. En ese momento Ryan apareció. Ryan se acercó rápidamente y nos separó a mí y a su madre a cierta distancia. Madre. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Aún quieres protegerla? Sí que lo hace. Me ocuparé de sus asuntos yo misma. No necesito que interfieras. Ryan interrumpió las palabras de su madre. Este comportamiento realmente me sorprendió. En el pasado, Ryan siempre había obedecido a su madre sin cuestionarla y nunca actuaría así hoy. Su madre me miró con odio y luego se fue enojada. De hecho, también entiendo por qué su madre me menosprecia. A una persona como yo. A quien los forasteros consideran una campesina de las montañas. Pudo casarse con su hijo solo porque mi padre salvó la vida de su padre. Tuvieron que hacerse responsables de mí por el resto de mi vida e incluso sacrificar a uno de sus hijos. Sin mí tal vez su hijo se hubiera casado con alguien que le hubiera ayudado en su carrera, y Judy resultó ser esa persona. Aunque lo entiendo, también estoy triste. Ni siquiera tuve la oportunidad de elegir. Si pudiera, no querría que mi padre se quedara en ese pueblo de montaña para siempre. Si pudiera. Tampoco quisiera estar ligada a su familia Ryan durante toda la vida. Ryan se dio la vuelta y me miró. Cherry. Vuelve a casa. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que me llamó por ese nombre. Me quedé atónita por un momento cuando lo escuché. Señor Ryan, estoy bien aquí. Dígale a su madre que fue mi culpa hacerla enojar hoy. No puedo estar lejos del restaurante por mucho tiempo. Todavía tengo cosas que hacer. Si no hay nada más que hacer. Me voy ahora. En realidad, también tengo miedo. No me atrevo a mirarlo. Tengo miedo de conmoverme. Y tengo miedo de ablandarme y quedarme por sus palabras. Pero sé que como ya fallé una vez, no puedo volver a cometer el mismo error. Solo puedo ser cruel conmigo mismo. Ryan me detuvo. Si es porque la señorita Judy te hizo infeliz, entonces te pido disculpas. Sé que estás enfadado. Es culpa mía. Te pido perdón. Observé la expresión cautelosa y sincera de Ryan. Fue como si hubiéramos regresado a nuestra juventud. Él también me miró así en ese entonces y me dijo que me protegería toda la vida. Negué con la cabeza. A Chang Up, no estoy enfadado. Solo quiero encontrar un trabajo. Estás claramente enfadado. De lo contrario, ¿por qué estarías tan tranquilo cuando me viste con la señorita Judy? Me miró con atención. Como si quisiera encontrar la respuesta en mis ojos.
Miré mi reloj. Ya había estado inconsciente durante mucho tiempo. Chang. ¿Podemos hablar de esto esta noche? Todavía tengo que trabajar. Después de decir eso, no me demoré más y caminé directo al restaurante donde trabajaba. Inesperadamente me dirigí a la fiesta. Ryan me esperó afuera de la tienda hasta que salí del trabajo. Los chismes en la tienda tampoco cesaron. Lo miré de lejos sintiéndome angustiada y triste al mismo tiempo. El señor Ryan es muy bueno contigo. Incluso esperó hasta que salieras del trabajo. Cherry. Tienes mucha suerte de estar casada con alguien como el señor Lian. El otro día pensé que el señor Ryan y la señorita Judy eran pareja cuando les oí decir esas cosas. No pude evitar sonreír. Ya sea una bendición o una maldición. Bueno o malo. Feliz o triste de estar casada con él. Solo yo lo sé. 6. La luz de la luna era muy hermosa esta noche. La luz de la luna brillaba intensamente en el suelo. Ryan y yo parecíamos no haber dado nunca un paseo así en nuestra vida anterior. Agoté todos mis esfuerzos para cuidar de ese hogar y no tuve la oportunidad de pasear con él a la luz de la luna. En ese momento me atrapó en ese hogar y también en mi propio corazón. De repente me sentí un poco reacia y quise preguntarle claramente, Chang, ¿todavía me amas? Siempre lo has hecho. Entonces, ¿amas a la señorita Judy? ¿Es por eso que estás enojada? Su tono se volvió un poco serio. Cherry. En realidad no hay nada entre la señorita Judy y yo. Lo has entendido mal. Miré hacia la luz de la luna y luego a él. Ryan. ¿De verdad querías casarte conmigo? ¿De verdad querías pasar toda tu vida conmigo? Me tomó la mano y me miró con firmeza. Desde el principio. La única persona con la que quería casarme eras tú. Y la única persona a la que amaba eras tú. Pero pensé que sus palabras eran un poco ridículas. ¿No era esa la verdad? Entonces, ¿por qué apareció la señorita Judy? En realidad, solo soy amiga de la señorita Judy. De repente me abrazó. Y su tono era incluso un poco tembloroso. Cherry. Nunca pensé en estar con nadie más. Por favor, no me dejes. ¿De acuerdo? Él fue el hombre que amé durante toda mi vida en la vida anterior. ¿Cómo podría no amarlo? Incluso si volviera a suceder. ¿Cómo podría olvidar fácilmente mi amor? ¿Y cómo podría renunciar fácilmente a este amor? Así que ablandé mi corazón. Está bien. Quizás. Realmente podríamos empezar de nuevo. Hasta la mañana siguiente. Hice las maletas y me dispuse a ir al restaurante. Ryan me estaba esperando en la puerta. Quería enviarme a trabajar. Acepté su amabilidad, pero cuando salí, vi a Judy charlando y riendo con él. Judy me vio salir primero y me saludó con la mano. Hermana Cherry, ¿vas al restaurante? Me acerqué a ellas y le hice un gesto con la cabeza como respuesta. Es una lástima. Esta tarde hay una exposición de arte. El hermano Ryan prometió ir conmigo a verla. Al principio pensé que mi hermana también podría ir. Entendí el significado de sus palabras, pero no quise discutir más. Acabo de ver que vas a acompañar a la señorita Judy a la exposición de arte. ¿Verdad? Ryan explicó rápidamente. Enviaré a la señorita Judy allí y volveré pronto. Negué con la cabeza. No importa. Puedes acompañar a la señorita Judy. Ahora me voy a trabajar. La última esperanza que me quedaba se esfumó por completo. No sé si fue por la tristeza o porque no desayuné. Pero de repente me quedé atónita. Cuando Ryan me vio así, inmediatamente se acercó a apoyarme y me preguntó preocupado. ¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien? Instintivamente me cubrí el abdomen y entonces recordé que todavía estaba embarazada. No había tenido la oportunidad de contarle sobre mi embarazo. Así que él no lo sabía. Originalmente había planeado decírselo esa noche después de la boda, pero estaba completamente borracho esa noche y no regresó a la habitación. Me levanté y lo empujé. Está bien. Quizás sea porque no desayuné.
No te preocupes por mí. Puedes acompañar a la señorita Judy a la exposición de arte. Temía que él notara que algo andaba mal. Me fui antes de que pudiera decir algo. Entonces recordé que todavía tenía que encontrar la manera de conseguir una cita con el médico sin que él lo supiera y tratar el asunto del niño. Desde ese día, la señorita Judy ha tenido algo que ver con él todos los días. No dije nada más y simplemente acepté todo esto porque sabía que pronto no tendría nada que ver con la familia Ryan. Y Ryan y yo tampoco tendríamos nada que ver entre nosotros. 7. Estaba trabajando en el restaurante. Pasando los días y el tiempo. Y al mismo tiempo, concerté una cita con el médico. Sonó el timbre y fui a saludar a los invitados. Entró un grupo de invitados que no parecían buenas personas, como si estuvieran buscando algo, hasta que me vieron y caminaron directos hacia mí. Niña. Queremos comer. Tú nos lo preparas. Miré esas caras conocidas y supe exactamente lo que estaba pasando. Otros tal vez no las conocieran, pero yo sí. Eran los matones de la familia de Judy. Después de ordenar la comida sin problemas, al principio no hubo problemas. Pero sentí que algo andaba mal. No fue hasta que no me pagaron después de terminar de comer que me di cuenta de que algo andaba mal. Subí las escaleras y los vi señalando un plato. Dijeron que había algo sucio adentro. Cuando me vieron llegar, me señalaron y dijeron que yo lo había puesto. Abrí la boca para explicarlo, pero me tragué las palabras porque entendí que en realidad estaban allí para ayudarme hoy. Y no importaba cómo lo explicara. Sería inútil. Lo siento, señor. Fue mi negligencia. Pagaré tu comida. Esas personas probablemente no esperaban que yo aceptara tan rápido y todavía estaban atónitas. ¿Qué? ¿Crees que estamos aquí para tener una comida gratis? ¿Crees que no podemos pagar esta comida? Seguí manteniendo mi buena actitud. No, señor. Todo esto fue por negligencia de mi parte en el trabajo. Lo que hizo que tuvieras una mala experiencia gastronómica. Es mi culpa y estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Esa persona no esperaba que yo asumiera la culpa de esta manera. Pero, ¿cómo pudieron dejarme ir tan fácilmente? Está bien. Siempre y cuando puedas conseguirlo. Se quitó un anillo de oro del dedo. No te lo reprocharemos. Después de decir eso, esa persona arrojó el anillo al estanque que estaba afuera de la ventana. Ups. Lo siento. Se me resbaló la mano. Por favor, ve a buscarla para que podamos pagar la cuenta. Así que ese era su propósito. El encargado se adelantó con una sonrisa halagadora. Señores, hoy no nos ha ido nada bien. Por favor, perdónanos. Es solo una niña y no es apropiado pedirle que se meta al agua a buscar un anillo. Simplemente eliminemos el pago de las comidas. Esas personas ya lo esperaban y naturalmente pensaron en una contramedida. Se elimina el pago de las comidas. Pero, ¿qué pasa con mi anillo? La persona a cargo también estaba atónita. Esas personas estaban buscando pelea deliberadamente. Sabía que estaban allí por mí. Y no quería complicarles las cosas a los demás. Voy a ir a buscarlo. No sé si fue por el embarazo. Pero tan pronto como toqué la superficie del agua, instintivamente retrocedí. Date prisa. Todavía estoy esperando. Esas pocas personas estaban apoyadas en el alféizar de la ventana. Mirándome burlonamente. Hice una mueca de determinación, apreté los dientes y salté al estanque. El agua del estanque me llegaba hasta la altura del navegador y yo estaba casi tumbado en la superficie del agua. Poco a poco mis manos y pies comenzaron a entumecerse y mi cabeza se mareaba cada vez más. Justo cuando estaba a punto de rendirme, de repente toqué algo redondo y metálico. Lo recogí felizmente. Sosteniendo el anillo, miré con alegría a la persona a cargo en la orilla. Sin embargo, la mirada en sus ojos cuando me miró estaba llena de pánico. Algunos de los que observaban la escena de repente soltaron gritos. Como si hubieran visto algo aterrador. Justo cuando me sentía desconcertado, de repente apareció Cherry. Él exclamó mi nombre. Y lo vi saltar al estanque y nadar hacia mí.
Pero al instante siguiente, mi visión se oscureció y caí al estanque aturdido. Sentí como si hubiera caído de la tierra a las profundidades del mar. Y luego en un instante fue como si hubiera surgido de las profundidades del mar al abrazo del cálido sol. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en el hospital. Ryan, con los ojos rojos a mi lado. Simplemente me miró fijamente. Cuando vio que estaba despierto, los ojos de Ryan cambiaron instantáneamente de opacos a llenos de alegría. Y rápidamente llamó a la enfermera. 8. Mi esposa está despierta. Enfermera. Mi esposa está despierta. Intenté sentarme, pero sentí un dolor agudo en la parte baja del abdomen y el corazón me dio un vuelco. Podría ser eso. Aunque no tenía pensado quedarme con el niño, de repente sentí una punzada de tristeza en el corazón. Las lágrimas cayeron sobre la colcha blanca. Rápidamente mojaron una gran área con mi dolor. Al ver mi estado, Ryan también se sintió mal. Me abrazó con ternura y me consoló con voz suave. Está bien. Está bien. Tendremos otro hijo. Al escuchar esto, me sentí aún más triste. Estaba triste por haber perdido al niño. Estaba triste porque él y yo nunca tendríamos otro hijo. Estaba triste por haberlo amado, pero nunca volvería a estar con él. Mis lágrimas y sollozos no podían detenerse. Y pronto su ropa quedó empapada con mis lágrimas. Después de llorar durante mucho tiempo, me sentí extremadamente cansada. Ya puedes irte. Quiero descansar. Ryan me acomodó la colcha como es debido. Me besó suavemente la frente y me dijo, vete a dormir. Me quedo contigo. Al mirarlo empecé a preguntarme si solo estaba actuando. Porque nunca me había tratado así en mi vida anterior. Estaba tan cansada que ni siquiera tenía fuerzas para pensar. Y me quedé dormida aturdida. Pero en mitad de la noche me despertaron unos sonidos débiles. Las luces de la habitación estaban apagadas. Y la puerta estaba entreabierta. Oí a Judy sollozar suavemente. Hermano Ryan. No puedes centrarte solo en la hermana Cherry. Yo también estoy embarazada de tu hijo. Si no te casas conmigo, de verdad que no podré seguir viviendo. Después de decir eso, Judy parecía ofendida. Y estaba a punto de huir cuando Ryan agarró a Judy y la atrajo hacia sus brazos. No te preocupes. Yo me haré responsable. En silencio. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. De hecho, ¿qué sentido tiene vivir esta vida de nuevo? Sigo estando muy triste. Los recuerdos de mi vida anterior aparecieron uno tras otro en mi mente. Mi mano inconscientemente apretó la esquina de la colcha. Me dolía. Me dolió mucho. No quiero vivir una vida así. ¿Por qué debería tragarme mi ira? ¿Por qué debería soportar toda esta tristeza? Judy, tienes que suspirar profundamente. Ryan. Ustedes dos son la causa de todo mi sufrimiento. ¿Por qué deberían poder vivir esta vida en paz? Al día siguiente, Ryan me trajo sopa de pollo. Sopló con cuidado la sopa de pollo y la acercó suavemente a mi boca. Me quedé mirándolo. De repente se sintió un poco tímido. ¿Hay algo sucio en mi cara? ¿Por qué me miras? Sonreí y le acaricié suavemente la mejilla. Chen. Has trabajado muy duro. Mírate. No debes haber descansado bien. Ryan me miró con expresión de dolor en los ojos y se quedó atónito por un momento. Luego recobró el sentido y me tomó la mano. No estés demasiado triste. Todavía tendremos hijos. Me incliné hacia su mano. Contigo aquí. Ya no estoy triste. Al segundo siguiente Judy abrió la puerta y entró. Cuando vio esta escena, no mostró ninguna emoción extra. En cambio, se acercó a Ryan y lo agarró. Hermano Ryan. La tía me pidió que viniera a buscarte. Ella reservó un restaurante y quiere que vayamos allí. Ryan me miró. Luego apartó la mano de Judy. No me voy. El cuerpo de Cherry aún no se ha recuperado.
Y quiero quedarme con ella. Pero la tía dijo que había invitado a Mali. La persona que siempre quisiste conocer. Al escuchar esto, Ryan mostró una mirada vacilante. Puedes irte. Chen. Esperaré a que regreses. Ryan agradeció mi comprensión. Prometió volver y quedarse conmigo tan pronto como terminara de comer. Miré a Judy que lo seguía. Y los celos en sus ojos eran casi desbordantes. De hecho, ella ya había estado aquí y yo sabía que estaba justo al otro lado de la puerta, así que dije esas palabras deliberadamente. Hice todo esto solo para provocarla. Y ella se enojó. Sabía que Ryan no volvería esa noche. 9 En la vida anterior, Judy pudo tener una aventura con Ryan en secreto. En esta vida. Por supuesto. Repetiría los mismos trucos de siempre. Así que cuando Ryan llegó al hospital al día siguiente, pude ver la culpa en su rostro. Fingí no saber nada y aún así me preocupé por él con una expresión amorosa. Tal como el día anterior. ¿No te enojas porque no volví ayer?, preguntó Ryan con indecisión. Por supuesto. Elegí desempeñar el papel de la persona amable y comprensiva. Sé que te has estado preparando para ese acuerdo durante mucho tiempo, así que no te culpo, Cherry. Gracias. En ese momento me pareció que realmente me estaba mirando a la cara con atención por primera vez. En el pasado había perdido demasiadas oportunidades. Esta vez quería compensarme, pero lo que no sabía era que ya no tenía más oportunidades. Poco después me dieron el alta del hospital y ese mismo día vino Judy. Ella apareció frente a nosotros con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué sucede, señorita Judy?, preguntó Ryan con su preocupación habitual. Ella no respondió, pero se cubrió la cara y sollozó. Luego salió corriendo. Observé su actuación en silencio. Vámonos. Vamos a casa. Tiré de Ryan hacia atrás porque sabía que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Tan pronto como entramos por la puerta, vimos a la madre de Ian sentada allí con expresión seria. Y Judy sollozaba suavemente a su lado. La madre de Ryan seguía sin mirarme directamente como de costumbre. Cuando vio entrar a Ian, se puso de pie inmediatamente. Ryan. Acompáñame a conocer a los padres de Judy más tarde. Ryan parecía desconcertado. ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo malo? La madre de Ryan detuvo a Judy. ¿No sabes que Judy está embarazada? Después de decir eso, Judy comenzó a llorar de nuevo y las lágrimas le corrían por el rostro. Ryan se quedó allí, desconcertado. Me miró con aire culpable. Cherry. Escucha mi explicación. No es lo que piensas, Ryan. ¿Es esto cierto? Inmediatamente fingí parecer ofendido y sorprendido. No, no lo es. Escuche mi explicación. Lloré y di un paso atrás. Señorita Judy. ¿Por qué no cumpliste con tu palabra? De repente cambié el objetivo de mis palabras. Y de repente todos se quedaron confundidos. Te prometí que si iba a trabajar, no volvería a interferir en tus asuntos con Ryan. Y también me prometiste que siempre que dejara a Ryan, perdonarías al niño y mi vientre. Judy estaba aún más confundida. ¿Cuándo dije? Causaste problemas en mi lugar de trabajo e incluso me obligaste a ir a la convención para pescar y cocinar para ti. Si no fuera por ti obligándome, ¿cómo pude haber perdido a mi hijo? Después de decir eso, me cubrí la cara y rompí a llorar. La familia Ryan nunca había tenido descendencia. Esa fue también la razón por la que la madre de Ryan me menospreciaba. Pensaba que era mi problema. Más tarde, a Ryan no le gustaba porque sospechaba que el niño no era suyo. Así que se juntó con Judy. Ese niño era muy importante para él. ¿Estás mintiendo? No lo hice. Judy se puso ansiosa de inmediato porque también sabía la importancia que tenía ese niño para Ryan. Por eso, después de que perdí el embarazo, ella pensó en aprovechar el embarazo para quedarse con Ryan. Claramente fueron esas personas las que te hicieron bajar a buscar el anillo.
En cuanto dijo esto, Judy se dio cuenta de que la habían engañado. Y Ryan la miró con ira en sus ojos. Señorita Judy. ¿Cómo supo que bajé a buscar el anillo? Excepto yo y la persona a cargo. Solo aquellos pocos invitados conocían la situación detallada de ese día. Lo escuché de otros. Su voz se volvió menos segura. La madre de Ryan se quedó allí con cara de confundida, pero ahora por fin sabía de mi embarazo y aborto espontáneo. Judy, y luego con un suspiro bajo, ¿no dijiste que Cherry estaba en el hospital porque estaba enferma? En ese momento, sin un suspiro bajo, caí a los pies de la madre de Ryan. Madre, sé que siempre has querido que la familia Ryan tenga descendencia, pero la señorita Judy me obligó. Ella me pidió que dejara a Ryan o no dejaría que mi hijo viviera. 10. Aunque a la madre de Ryan no le caía bien, se trataba de un asunto relacionado con el niño, y ella sabía que era lo importante. Ya que mi hijo se fue, no podemos permitir que el hijo de la familia Ryan se pierda nuevamente. La señorita Judy está embarazada. Así que déjenla entrar en la familia Ryan. Me divorciaré de Ryan. Esta vez es mejor dejar que la señorita Judy se quede en el hospital para evitar más problemas. Me sequé las lágrimas y me levanté. La madre de Ryan también entendió lo que quería decir y llevó a Judy al hospital para que la examinaran. Pero Judy estaba indecisa. Solo cuando la madre de Ryan la presionó, descubrieron que Judy estaba fingiendo. Ryan ya se sentía arrepentido por la pérdida de la niña. Ahora que Judy había cometido semejante acto. Ryan estaba aún más furioso. Deja a la familia Ryan y no vuelvas a aparecer frente a mí. Judy agarró la mano de Ryan. Lo siento, me equivoqué. Perdóname esta vez. Me gustas mucho. ¿Qué derecho tiene ella? Una chica de campo. Tengo que quedarme a tu lado. Ryan ya no le mostró ningún tipo de amabilidad. Se quitó la mano de encima y me llevó escaleras arriba. Cada vez que salimos, los demás piensan que la hermana Judy es mi madre. Mis compañeros de clase me envidian. ¿Pero por qué nunca te cuidas? Te ves tan fea. No salgas más con nosotros. Mientras esperaba el incendio, Ryan seguía disculpándose conmigo. Con la esperanza de darle otra oportunidad, saqué un anillo de plata que había hecho con mis propias manos. Ryan. Considéralo como si me casara contigo otra vez. Ryan estaba muy emocionado. Me prometió una y otra vez que me daría una gran boda. Sonreí y le respondí. Y la cicatriz en mi corazón ya no palpitaba de dolor. Cuando bajé las escaleras, Judy seguía sollozando allí. Y la madre de Ryan ya se había ido. Le pedí a Ryan que fuera a comprarme un anillo. Así que nos quedamos solos Judy y yo en casa. Sonreí y me acerqué a ella. Señorita Judy. No todo salió como lo deseabas. ¿Estás realmente frustrada? Cherry. ¿Crees que Ryan realmente te ama? Me pareció ridículo. ¿Qué me importa si me quiere o no? Judy no lo entendió. Te lo digo. Me voy de aquí. Me voy al desierto de Gobi para cumplir el último deseo de mi madre. Nunca volveré. Pero no quiero verlos a ustedes dos viviendo juntos y felices. No quiero que tengas una vida tranquila. Judy me miró y de repente sintió un poco de miedo. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que mientras yo esté muerta, Ryan volverá contigo? ¿Por qué no lo intentamos? Después de decir eso, encendí una cerilla y cuando la solté, la cerilla cayó al suelo. Y la manta se incendió rápidamente. Judy estaba tan asustada que se levantó y salió corriendo, gritando mientras corría. Se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. Vi cómo el fuego crecía y arrasaba con todo lo que podía arder. El fuego se propagó aún más rápido. Cuando Ryan regresó, la casa de la familia Ryan se había convertido en un montón de ruinas. Me enteré de eso después. La gente de la familia fue a casa de la familia Judy para hacer un escándalo. Y fue un completo desastre. Todo el mundo estaba difundiendo la noticia de que el joven amo de la familia Ryan se había vuelto loco y quería acabar con la vida de la joven dama de la familia Judy. Más tarde lo detuvieron.
Pero el joven amo realmente quería saltar al río. No sé cómo negociaron después. Pero el joven amo de la familia Ryan de repente dejó de causar problemas. Hizo las maletas y se fue solo al desierto de Gobi. Nunca regresó.